Bien, ¿qué es lo que ustedes conocen de máquinas de estado? Sin miedo. De a uno por vez, por favor. Va a ir por lo que hablamos la clase pasada, pero ahora el sistema lo permite, una entrada y una salida y la salida de la entrada. Está bien, una compuerta lógica también lo hace. Los sistemas digitales se pueden dividir en dos grandes rubros. Combinacionales y secuenciales. ¿Para qué servirán las máquinas de estado? Para los combinacionales, ¿qué herramienta tienen ustedes que conocen? Digital 1. Mapas de Carnot. O Bake. Creo que ustedes usan Carnot. Entonces, con eso viene alguien, se le sienta, les pide diseñar un proyecto que sea combinacional y con Carnot se arreglan. Ahora, viene alguien y quiere hacer una máquina que tenga un conjunto de componentes que obliguen a una determinada secuencia. Un control lógico programable, por ejemplo. ¿Cómo lo caracterizan, primero? Y segundo, ¿cómo lo diseñan? Primero que tienes una máquina de vídeo, una de Moore. O sea, si la entrada, si se y si no es ninguna de las dos, si es una de Harold. Que ahí ya escapa de mi conocimiento. Es decir, un proyecto en realidad se puede encarar con una o con otra. Es decir, con Moore o con Mealy. Sí. Lo que pasa es que... la de Mealy con la de Moore. Claro, claro. Pero hay una solución. Lo mismo que, ¿qué me conviene en un sistema combinacional? Hacer la síntesis por ceros o por unos. Es decir, por suma de productos o por producto de suma. Y la verdad con cualquiera de las dos. Lo que pasa es que en un caso voy a tener más compuertas que en el otro. Lo mismo me va a pasar con Moore y con Mealy. Entonces, lo que ahí interesa es que, de acuerdo con la experiencia del diseñador y de acuerdo con el tipo de proyecto, me orientaré más hacia una o hacia otra, porque yo me acuerdo que hace 2 años hice un proyecto que me conviene usar más Moore, parecido a este. Ahora, ¿y con microcontroladores? Porque lo que ustedes me están contando, por la experiencia que tienen, es de utilizar flip-flops. Típicamente usaban JK porque después es la que más crucecitas me aparece en la síntesis. Pero es ponerse piedras y granos de... Ah, bueno, que pues la silence. Sí, la arte lo tienes flip-flop dentro. Está bien. Está bien, está bien. Pero si pudieran elegir, uno normalmente usa JK porque la ecuación de JK tiene un montón de crucecitas de don't care y me resulta mucho más fácil de implementar, pero no importa, no fuimos del diablo, no importa. Lo que ustedes de una u otra manera están diciendo es que lo que conocen de máquinas de estado o de diagramas de estado es pensando en la síntesis con flip-flops. Sí. Y en el caso de un microcontrolador, qué buena pregunta. Ahora, ustedes imagínense qué piola que sería que viene alguien, me cuenta su proyecto, yo hago un diagrama de estados, ¿sí? Que digo, esto me resuelve el problema que me planteó el cliente. Punto 1. Decidir cuál es el diagrama de estados.
Punto 2. Fundamental. Y de vuelta, si tienen marcadores, lo que voy a decir ahora, recuádrenlo con colores. Simular. Simular. Ese diagrama de estados. Porque ustedes lo hacían con la placa cuando trabajaban con VHDL. ¿O no? Porque ustedes imagínense, cuando Intel saca el Core i9, ¿qué hace? Se le ocurre a uno, hace diagrama VHDL y lo manda a fabricar. Si nosotros pensamos que mandar a hacer un integrado de esas características, todos los procesos que cuestan millones de dólares, o decenas de millones de dólares, no es una cosa que vayan a mandar a ver si anda. Previamente viene la simulación. Y recién después de la simulación vendrá algo que va a ser fundamental. Si yo voy a hacer un diagrama de estados, voy a tener una herramienta, que es ese Yakindu que mencioné hace un ratito, que me va a permitir hacer simulación, y después viene algo maravilloso. Es generar el código en C, por ejemplo, que directamente vaya al microcontrolador. Sin tener que ponerme yo a traducir ese diagrama de estados a código. Que en una de esas, lo que me genera en forma automática no es óptimo. Es decir, ¿podría yo mejorarlo a mano? Sí. ¿Vale la pena? Bueno, veamos. Esta es la agenda. Introducción, estado del arte, problemática en general, criterio de diseño. Y después vamos a ver algunos ejemplos típicos. ¿Qué es entonces el diagrama de estados? Es un modelo matemático que me va a permitir a mí ver cómo son las entradas y las salidas, la vinculación que tiene. Por supuesto que estamos hablando siempre de sistemas determinísticos. Y que vamos a utilizarla para representar sistemas secuenciales. Es decir, voy a tener un estado, va a pasar algo y voy a ir a otro estado. Va a pasar algo y voy a ir a otro estado. Voy a tener también la posibilidad de simplificar el diagrama de estados. ¿Qué significa simplificar el diagrama de estados? Significa eliminar estados innecesarios, con lo cual nosotros vamos a poner un ejemplo que es bastante trivial, vinculado con flip-flops, que me va a mostrar cómo puedo llegar a ahorrar flip-flops. Y eso traducido, también ese tipo de simplificaciones traducido a nuestro mundo nos permite achicar código. Con lo cual, lo que nosotros estamos acá proponiendo es un método para resolver sistemas secuenciales con un microcontrolador. Estaba pensando en el intervalo, Agustina. Esto no es que sea nuevo, sino que cambiamos el orden frente al año pasado. Es decir, esto en la presentación original que ustedes tenían estaba mucho más abajo. Entonces, ahora la voy a actualizar con este nuevo orden para que puedan hacer práctica lo antes posible. Bueno, hay muchas terminologías, se lo van a encontrar mucho como State Chart y FSM, Finite State Machine, máquina de estados finitos. No se usa solamente en la electrónica, se utiliza mucho, por ejemplo, en la informática. ¿Ustedes utilizan habitualmente máquinas de estado? Vamos a salir de dudas. ¿Quién usa WhatsApp?
no les va indicando cuál es, de acuerdo con lo que escribieron, cuál es la palabra más probable que quieran escribir. Eso es una máquina de estados. Fue leyendo las letras que fueron incorporando, en base, eso es un análisis sintáctico. En base a eso dice, sugiero todo esto que viene a continuación. Por supuesto que tiene errores. El primer mensaje de WhatsApp que le mandé hace 12 años a una de mis hijas, menos mal que lo leí antes de enviarlo. Le digo, hola hija, ¿cómo estás? Me tradujo, me escribió, hola víbora. Si yo le mando eso a mi hija... Bueno, acá vemos, en la teoría de lenguajes, se lo llama autómata finito. También, ¿qué es lo que estamos diciendo ahora? Análisis sintáctico. Y vamos a ver qué alternativas tenemos. De acuerdo con, digamos, con los orígenes, con las ideas fundamentales, vamos a tener estados, esos circulitos o rectangulitos, de acuerdo con como me convenga para dibujar. Vamos a tener transiciones, es decir, el paso de uno a otro estado. Esas transiciones se basan, yo tengo el estado A, voy a pasar al estado B cuando se den ciertas condiciones produciendo ciertas acciones. En el caso de flip-flops, se va a producir, de acuerdo con los cambios en las entradas del circuito de acondicionamiento de los flip-flops, se va a producir un cambio y se va, lo que aparece ahí como Y, significa cambio de salidas. En nuestro caso, se va a mantener ahora con la parte de microcontroladores, pero para pasar de A hasta B, voy a tener que ejecutar una rutina de acción. Un cacho de código, un pedazo de código. Esas son algunas de las primeras diferencias que vamos a ver. Entonces, la transición va a ser la evolución entre estados. Las excitaciones son las condiciones de entrada. Y acá tendremos, entonces, las salidas o acciones. Nosotros tendremos la posibilidad de trabajar con máquinas de estado determinísticas y no determinísticas. Moore y Mealy, ¿son determinísticas o no determinísticas? Determinística. Y no nos sirve si no son determinísticas. Ahora, para el caso de comunicaciones, ahí pueden ser no determinísticas. Porque en el caso de vuelta, las comunicaciones se manejan mucho con probabilidades. Ustedes imagínense una ciudad que tenga 1 millón de habitantes. No podemos diseñar una red de comunicaciones pensando que el 1 millón de habitantes va a estar comunicándose simultáneamente. Con lo cual, se hace todo un estudio estadístico y se determina, vamos a trabajar pensando que el 10% de los habitantes se van a comunicar telefónicamente. Eso pensando que estamos usando el teléfono. Para el caso del WhatsApp no me preocupa. ¿Por qué? Porque el WhatsApp no necesito estar escuchando al otro, porque si tengo demora cuando estoy hablando con otro, es algo bastante incómodo y molesto, que era lo que pasaba en las primeras comunicaciones por medio del satélite. El salto de ida y de vuelta del satélite hacía que hubiera mucha demora entre que yo hablaba y me contestaban. Motivo por el cual hoy en día se utiliza para las comunicaciones satélites de banda mucho más baja, con lo cual necesito una constelación. Digamos, por el tiempo de subida y de bajada, los satélites que están geoestacionarios están a 35.000 kilómetros más o menos de altura.
Con lo cual ustedes se imaginan que son 35.000 o más, porque en realidad no están justo arriba nuestro, sino que hay mayor distancia, pero pongamos 40.000 kilómetros de ida y 40.000 kilómetros de vuelta, y entre ida y vuelta se nos va más o menos un cuarto de segundo. Más todo el tiempo de procesamiento. Entonces, para la parte de comunicaciones se aceptan que no sean determinísticos. Ahora, sería bueno también, ya que estamos nosotros pensando en una máquina de estados, que esa máquina de estados pudiera dividirse en varias maquinitas de estados. ¿Se acuerdan de KISS? Entonces, que esas maquinitas de estados fueran concurrentes. Es decir, que estuvieran trabajando como mundos apartes. Y ahí ya me parece que se me quemaron los papeles con Moore y con Milley. Tendremos que hacer que aparezca alguien más. Bueno, ¿en dónde se usan las máquinas, los diagramas de estado y máquinas de estado? Sistemas de control en tiempo real, dominios reactivos, es decir, que respondan, o autónomos, que hagan toda una secuencia de procesos en forma autónoma, protocolos. ¿Sí? El protocolo, ¿qué significa? Un protocolo de comunicaciones es una normativa que rige la comunicación. Por ejemplo, Ethernet. Lógica secuencial, arquitectura de software, análisis lexicográfico, lo que nos aparece cuando estamos escribiendo en Office y que nos aparece un texto, etc. Nos permite, un diagrama de estados nos permite representar en forma rigurosa el comportamiento de un sistema para resolver un problema. Cuando digo sistema estoy hablando en forma genérica de un hardware más un firmware. También me permite encarar desde soluciones muy sofisticadas a algunas que sean ridículamente sencillas. Con la idea, y esto es lo piola, de que tengamos múltiples máquinas de estado trabajando en forma simultánea. Lo cual nos va a permitir a nosotros generar un código optimizado, y también nos va a permitir facilitar el análisis, la simulación, el diseño y también la implementación. Formas distintas de representación, funciones matemáticas, no nos gusta demasiado. Diagramas, tablas de estado y transiciones, eso nos gusta. Redes de Petri es un rubro un rubro distinto que se utiliza más para la parte de hardware, es decir, de FPGAs, redes de Petri, redes de Petri coloreadas, es un tema aparte. A nosotros nos interesa la parte de diagramas y tablas de estados y transiciones. Métodos para minimizar estados, que vamos a verlo enseguida, y después utilizar las máquinas de estado para salir y generar código para distintos lenguajes. Assembly, C para micros o para PC, C++, Java, UML es un lenguaje de alto nivel en el cual es algo así más o menos como lo que hoy llamamos el ChatGPT, que en lugar de escribir una función compleja le digo, qué sé yo, mandame este dato al puerto de salida. Eso más es grosero lo que estoy diciendo, ¿no? Pero el UML es un lenguaje de muy alto nivel. Bueno, Python, VHDL, ustedes ya lo han padecido también. Si dentro del ICE, de la herramienta de Xilinx, hay un módulo que es para trabajar directamente con máquinas de estado. No sé si ustedes lo usaron ese o pedalearon sobre las máquinas de estado. Bueno, hay un módulo que uno descarga que es para trabajar directamente con máquinas de estado. Bueno, hay distintos tipos de máquinas con nombre propio. Moore, que depende del estado actual de la máquina. Mealy, que depende del estado actual y de las entradas. Turing y Markov,
que son vinculadas con la parte de comunicaciones. Es decir, Moore y Milley son determinísticas, Turing y Markov son estocásticas. Y como dijimos que hay casos en que se nos escapan, como cuando queremos tener varias máquinas de estado concurrentes, entonces ahí me nos aparece, y este es el link que les digo que a ustedes les va a aparecer en el PDF como hipervínculo, que saltan directamente a la página inicial para iniciar el proceso de descarga. Está muy bien documentado. Itemis es la empresa que se llamaba Yakindu y ahora le cambiaron el nombre. Pero bueno, desde el punto de vista, nosotros lo conocemos familiarmente como Yakindu, que se basa en las máquinas de estado Harel, que son una derivación de las máquinas jerárquicas. ¿Ustedes han utilizado a lo largo de la carrera algún software de tipo asistido por computadoras para dibujar esquemáticos o diseñar impresos? ¿Les permite trabajar? ¿Qué herramienta usaron? Aquí, sí, el Vivado también. Bueno, el Vivado les permite trabajar en forma jerárquica. Es decir, dibujar una página en la cual hacer módulos y que después diseñan cada uno de esos módulos y automáticamente se los integra. Eso es diseño jerárquico. Porque si no, sería demasiado complejo hacer un diseño que sea del tamaño de la pantalla, de la pizarra. Entonces lo que me permite el Vivado en ese caso es hacer los diseños por separados y después aunarlos de una manera en que yo no lo veo. Yo voy a ver que estoy vinculando módulos, aunque en realidad el CAD lo que hace es juntar todos los módulos que diseñé por separado y unirlos en uno solo. Bueno, esos son las máquinas, los sistemas jerárquicos. Acá también se puede hacer un sistema jerárquico de máquinas de estado. Lo diseñó un científico israelí dedicado a la computación en la década del 80. Y Harel nos permite modelar sistemas complejos con elevado nivel de abstracción. Es decir, elevado nivel de abstracción quiere significar me alejo del hardware, si no me quedo mucho más en la forma en la cual trabaja la máquina. Después, recién al final, me vincularé con el hardware. Una vez que lo haya simulado, una vez que ya lo haya testeado, recién ahí mando a compilar para generar, en este caso, el firmware. Me permite entonces trabajar con varias máquinas concurrentes de manera mucho más eficiente y me permite entender los sistemas jerárquicos de máquinas de estado. Nos permiten fundamentalmente, y esto es lo más importante, trabajar con varios procesos ejecutándose en paralelo. Y nos permiten hacer modelado y simulación. También me permite, y esto es otro tema importante, que me permite definir acciones específicas que se realizan durante la entrada o salida de un estado. Es decir, condiciones más o menos complejas que me permiten llegar a un estado. Y condiciones más o menos complejas que me permiten salir de ese estado. Vamos a ver un ejemplo bastante bobo, pero con la idea de fijar algún par de conceptos importantes. Imaginemos tener un sistema de entrada y salida serie, de entrada de datos serie, y con dos salidas que sean, llamémosle OK y error,
Y aquí me viene, qué cómodo que tener esto acá. Y aquí me vienen trenes de 4 bits que corresponden, con 4 bits, tengo un símbolo que puede ser hexadecimal. 4 bits, que son 16 combinaciones. Lo que yo quiero es que ese circuito que estoy ahí dibujando me permita detectar códigos binarios. Perdón, me equivoqué, códigos decimales. Es decir, si los 4 bits que me vinieron forman un número decimal, se me activa la salida OK. Si me genera un código que sea A, B, C, D, E, F, me da error. Y lo vamos a hacer un poquito más complicado que lo habitual. Vamos a hacer que primero me llegue el bit menos significativo. Y que el último que me llega sea el bit más significativo. ¿Por qué decimos que es más complicado? Porque al hacerlo de esta manera, tengo que esperar, en la mayoría de los casos, que me llegue el último bit para saber si es decimal o no es decimal. Entonces, arrancamos desde el estado A. Si la entrada es 0, digamos, fíjense que recién la decisión la voy a tomar cuando me llegue el último bit. Es más o menos, ¿no? Pero, digamos, por ahora créanme. Seguro que no sé con el primer bit, ni con el segundo bit, ni con el tercer bit, si es decimal o no es decimal. Entonces, paso del estado A al estado B con entrada 0 y salida 0. Paso del estado A al C con entrada 1, salida 0. Todavía no define nada. Salida significa OK o error. Sigo avanzando. 0 desde el B, paso al D con 0 y 0, con 1 y 0, y así sucesivamente. Y luego, y acá fíjense, cuando me llega el tercer bit, hay solamente 2 situaciones en las cuales ya tengo definido que sea decimal. ¿Qué son? Cuando recibí 3 ceros, porque si recibí 3 ceros y el cuarto es 0, ¿cuál es el número? Y si el cuarto es 1, 8. Análogamente, si el primer bit es 1, el segundo es 0 y el tercero es 0, estoy en la misma condición. ¿Por qué? Si el cuarto bit es 0, ¿cuál es el número recibido? 1. Y si es 1, 9. Es decir que en este caso, cuando llegué al estado H, no me importa el cuarto bit, digo que está OK. Ahora, en todos los casos restantes, tengo que esperar hasta el cuarto bit para saber si el cuarto bit es 0, es decimal. Si el cuarto bit es 1, no es decimal. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, este es el diagrama de estados que corresponde a la situación en la cual quiero determinar si el conjunto de bits recibidos es decimal o no es decimal. ¿Alguna pregunta? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a hacer una tabla de estados. Tengo la misma información que en la máquina de estados. En el diagrama de estados, perdón. Tengo la misma información. Lo que estoy marcando acá como las transiciones entre estados se deben leer de la siguiente manera. En la tabla de estados. Arranco del estado A. Si la entrada Y es 0, paso al estado B.
y voy evolucionando hasta tomar las decisiones para volver al estado A, si el último bit era 0, para volver al estado A, indicando de que está ok, o volver al estado A con error si el último bit estaba en 1. Ahora bien, ¿cuántos estados tengo aquí? Es decir, no vamos a ir y volver porque no es nuestro objetivo. Pero créanme, por favor, de que esta tabla de estados representa el diagrama de estados anterior. ¿Cuántos estados tenemos acá? No, perdón, digo, ¿cuántos estados tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lo quiero representar con flip-flops. ¿Cuántos flip-flops necesito? Después viene la pregunta ¿por qué? 4, ¿Por qué? porque necesitas el conteo hasta 16 para incluir 9. Así, con 3 flip-flops, ¿cuántos estados posibles? ¿Qué significa estados? Combinaciones posibles. Lo que voy a decir yo no es estricto, pero para dar una idea. Con 3 flip-flops puedo tener 8 combinaciones posibles de salidas. No es estricto de que sean estados, pero sirve para lo que nosotros queremos hacer. Con lo cual, con 3 flip-flops puedo representar 8 estados. Tengo 9, necesito 4 flip-flops. Ahora bien, me pongo a mirar un poco la tabla de estados y veo que tengo lo que se define como estados homólogos. ¿Qué son los estados homólogos? Son aquellos estados en los cuales para y igual a 0 y para y igual a 1, ante el mismo valor de entrada van al mismo estado, viajan al mismo estado, migran al mismo estado, con el mismo valor de salida. Por ejemplo, ¿qué son estados homólogos? Son el D y el F. Fíjense, el D y el F ambos van al estado H, si lleva de 0, con la salida de 0, o al estado I, con la salida de 0. Entonces, D y F son homólogos. Y el E y el G también. Y lo que me dice la teoría del diseño es que entonces los puedo agrupar. ¿Qué significa agruparlos? Significa que en donde me aparecía F, pongo D, y es estado homólogo. Y donde decía G, pongo E. Con lo cual me queda una tabla de estados reducida, que es esta. En la cual, fíjense que me han desaparecido los estados F y G. Y han sido reemplazados por D y E. ¿Y para qué sirve esto? Y ahora puedes usar un flip-flop. Fíjense que me quedaron 7 estados. Y ahora 7 estados los puedo resolver con 3 flip-flops. Ustedes verán, pero yo quiero escribir código, no quiero resolverlo con flip-flops. Análogamente, si yo reduzco la cantidad de estados, la cantidad de código asociado va a ser menor. ¿Tengo estados homólogos en esta tabla reducida? Sí. ¿Cuáles son? B y C. Con lo cual me va a quedar una tabla que es la final, que es una tabla con 6 estados. No sé por qué aparece recortado. Y no quiero tocar. Bien. Con lo cual, no sigo ahorrando flip-flops. Pero seguro que teniendo 6 estados, voy a necesitar menos código que con 7 estados. Este sería, ahora, fíjense que la equivalencia
entre diagrama de estados y máquina de estados es biunívoca. Es decir, de una voy a la otra y de la otra voy a la una. Es decir, en un sentido y en el otro. Este sería entonces el diagrama de estados resultante de la simplificación. Y acá me aparece el x/0, que significa que ya sea cuando llegué al estado H, que cualquiera sea el último bit, porque he llegado al estado H a través del cualquiera 0, 0, 0, es decir que ya sea 0, 8, 1 o 9, vuelvo al estado A esperar la próxima tanda de bits sin necesidad de que el último bit defina nada. Y aquí sí, el último bit define. Bueno, lo que vendría después, utilizando flip-flops, sería elegir el tipo de flip-flops. Cuando se puede elegir, es recomendable utilizar flip-flops tipo JK, porque con los flip-flops JK, hay también reglas para asignar los valores a los estados, que nosotros llamamos ABC, y lo que primero se nos ocurría es llamarlo 000, 001, 010, digamos en forma binaria creciente, pero hay una regla que nos permite minimizar la cantidad de compuertas adicionales que hay que agregarles en base a la asignación de los estados. Fíjense que no es binaria creciente en forma monótona, porque tengo 000, 001, 011, 010, 01, 101, y acá estos dos estados son los que no existen. La asignación de estados. Acá está. Bueno. Estos son los dos estados no asignados, de acuerdo con una regla que nos excede a nosotros por completo, que están en los libros, en particular, si todavía deben Digital 1, en el libro de Sinderman está bien explicado cómo se hace la asignación de los estados. Estos serían los dos estados no asignados. Bueno, JK lo que tiene, y esto solamente para mencionarlo, un montón de estados don't care. O sea, acá esta es la parte de la tabla de transiciones en la cual me aparece un montón de estados don't care, y los estados don't care tienen la ventaja de poder agruparse y de esa manera minimizar la cantidad de compuertas que se necesitan. En este caso, para nosotros lo que nos interesa es que la minimización de la cantidad de estados nos va a permitir llegar a una menor cantidad de código para reproducir. Entonces, luego vendrían los Carnot para hacer la síntesis, y este sería el circuito resultante con 3 flip-flops y esta lógica que tenemos acá nosotros, que sería la lógica preparatoria. Digamos, esto es un ejemplo. Esta última parte no nos sirve para nosotros, pero bueno, hay que mostrarlo. ¿Cómo trabajamos nosotros ahora con nuestra herramienta, con Yakindu? En la práctica. Nosotros queremos hacer un contador ascendente-descendente. ¿Qué significa? Un contador que arranque de un estado inicial y cada vez que
recibe pulsos, se queda en ese estado inicial hasta llegar a un determinado valor en el cual pasa al estado final y se convierte, acá estoy incrementando la cantidad de pulsos que cuento, y acá lo que hago es decrementar la cantidad de pulsos que encuentro hasta que cuento, hasta llegar a un valor en el cual pasa a ser creciente nuevamente. Ese es un contador ascendente-descendente. Lo primero que se me ocurre a mí, cuando me cuentan cuál es el proyecto, es decir, bueno, voy a hacer un contador que vaya de 3 a 9 y que después vuelva a 3. ¿Está bien lo que dije? Hay que chequear el termo de la manga. Es un buen punto, sí, lo voy a tener que hacer. Pero mañana viene un cliente y me dice, necesito un contador que me vaya de 4 a 16. ¿Qué tengo que hacer? Todo de nuevo. Fíjense que estamos, con esto estamos violentando lo que dijimos hace un rato, que era la de diseñar una vez y facturar muchas veces. Entonces tendré que hacer un contador que vaya desde cuenta inicial hasta cuenta final. Y en algún lado pondré numeral define, cuenta inicial 3, cuenta final 9. Recompilo y chau, ya está. Y después viene el cliente, me dice 4 a 16, digo numeral define, cuenta inicial 4, numeral define, cuenta final 16. Recompilo y chau. Es lo que estamos diciendo acá. Entonces tenemos cuenta inicial hasta cuenta final. Y luego se va a convertir en descendente desde cuenta final hasta cuenta inicial. Y acá viene la parte de hacer las cosas prolijitas, método. ¿Qué significa en este caso método? Poner claramente variables de entrada, variables de salida y proceso. Ustedes van a ver en código escrito en forma profesional que aparece eso. Valor inicial, cualquier cosa. Variables de entrada, variables de salida, proceso para que de esas entradas se generen esas salidas. Recursos, variable, estado y cuenta. ¿Qué es estado? ¿Ascendente o descendente? Cuenta, ¿qué es? La cantidad de pulsos que he ido contando. Defines, numeral define. Ascendente o descendente. Estado máximo, estado inicial, cuenta final. Claro, acá lo de estado inicial es justamente con la idea esa de chequear de que el valor del estado es lógico, tiene sentido. Si yo digo que voy a contar entre ascendente o descendente, puedo decir que ascendente es 0 y descendente es 1, o que ascendente es 43 y descendente es 44. Entonces, si a mí me aparece un estado fuera de los permitidos, significa que el programa se fue a los caños. ¿Y qué tengo que hacer? Resetear. ¿Saben lo que es un watchdog? Como veo más que... la idea de watchdog, la traducción de watchdog es perro guardián. O, digamos, así mucho más sofisticado, cancerbero. El cancerbero era un perro que estaba en el Olimpo de los griegos y que justamente cumplía la misión de detectar cuando venía algún molesto. ¿Cuál es la idea del watchdog? Imagínense ustedes que tengo un sistema que tengo que garantizar que el programa no se pierda, no se vaya a los cambios.
¿Por qué? Y bueno, se puede ir a los caños porque hay ruido ambiente. El encender un tubo fluorescente, si tiene arrancador, me genera unos pulsos terribles. Tener un motor de continua, por ejemplo, el burro de arranque. Si el burro de arranque en un automóvil genera pulsos de hasta 75 volts. Y ustedes dirán, ¿por qué no vuela todo en el automóvil, que tengo la mayor parte de las cosas con 12 volts? Porque el que actúa como un super recontracapacitor para bloquear esos pulsos es la batería. Pero ustedes imagínense, si no tomo precauciones, bueno, pasaba hasta no hace muchos años, de que cuando se envejecían los cables de bujía y empezaba a aparecer ruido en la radio. Bueno, de esa manera, ese ruido en un sistema digital puede hacer que cambie justo en el momento en el cual se estaba produciendo un salto de un lugar de programa a otro, se me cambió un bit y se fue a los caños. Tengo que tomar precauciones. ¿Cómo hago para eso? Bueno, supónganse ustedes que tengo un microcontrolador y tengo externamente un circuito de protección que lo voy a llamar watchdog, perro guardián, perro vigilante. Este watchdog es un mono estable, redisparable. ¿Sí? ¿Qué significa monoestable redisparable? Monoestable es que tiene dos estados, uno estable y uno cuasi estable, normalmente con un circuito de reset. Entonces se produce un pulso de disparo a ese monoestable, lo llevo a su estado cuasi estable y después de un cierto tiempo, dado por el producto R por C, vuelve a su estado estable. Acá nosotros vamos a enviarle desde un puerto de salida pulsos. De manera que la separación entre pulsos sea tal que no le dé tiempo a volver a su estado estable al monoestable, al multivibrador monoestable. De esa manera, si le mando los pulsos en forma permanente, voy a estar con el monoestable en su estado cuasi estable y todo bien. Ahora, ¿qué pasa si el programa se pierde? Se dejan de mandar los pulsos. Se dejan de mandar los pulsos. Y lo que va a suceder es que el monoestable llega a su estado estable. ¿Y qué es lo que hace cuando llega a su estado estable? La salida Q del monoestable la envío a reset. ¿Qué pasa en ese caso? Se me perdió el programa. ¿Y qué sucede? Se resetea. ¿Está bien que se resetee? No. Para nada. Pero es mucho peor que siga perdido el programa. ¿Quedó claro esto? Nosotros en nuestro microcontrolador tenemos un watchdog digital, pero que trabaja distinto, trabaja de una manera mucho más civilizada. No me resetea el micro, sino que me genera una interrupción. Entonces, en la atención de esta interrupción, yo iré viendo qué fue lo que me llevó a esa situación e iré sopapeando alguna tarea como para ponerla en regla, y si es necesario reseteo una tarea, no todo el sistema.
¿Quedó clara cuál es la idea del watchdog? Es un circuito de protección. En este caso, volviendo a nuestro tema, tendré que tomar en cuenta si el estado en el cual me encuentro es un estado válido, y si no, tendré que resetear el sistema. Bien, arrancamos, por ejemplo, tengo estado ascendente y descendente. Estado ascendente, suponemos, puedo elegirlo al revés, que el sistema arranca después del reset en el estado ascendente. Y defino que cuenta es igual a cuenta inicial. Recordemos que cuenta inicial es un define. Me voy a quedar, si estoy en ascendente, incrementando cuenta y verificando que cuenta sea menor que cuenta final. Es decir, está contando desde 3 hasta 9. Cuando cuenta deje de ser menor que cuenta final, es decir, cuando llegó a 10, paso. Esto, lo que están viendo ustedes, no tiene nada que ver con lo que había dibujado yo. Es cambio de versión de Office. Esto era una hermosa curva y esto también era una hermosa curva. Los chicos de Microsoft nunca van a aprender. Y que por supuesto lograr que fuera armónica me llevó su buen tiempo, pero ahora lo resolvieron con una recta. Bueno, entonces, cuando cuenta es igual a cuenta final, paso a decrementar. Y me quedo en ese estado decrementando. Cuando llegó a la condición de que decrementando llegué a cuenta inicial, paso a ascendente y esto se repite en forma permanente. Acá, ¿se acuerdan que dijimos antes que el diagrama de estados pasarla a la tabla de estados? ¿Sí? Bueno, estamos haciendo lo mismo. En la cual tengo estado ascendente-descendente, de la excitación, estado futuro y acción. Después del reset, la condición es que estado verifico de que estado sea mayor o igual que estado máximo. Y si estado es menor que estado máximo y cuenta es menor que cuenta final, sigo en ascendente. Cuando llego a que cuenta es igual a cuenta final, paso a descendente. Si estado es menor que estado máximo, de vuelta, siempre verificando que los valores de estado, si ascendente o descendente, no me aparezca 435, porque se fue los caños. Por supuesto, ¿qué significa si detecto de que no se cumple que estado es menor que estado máximo? Etcétera. Paso a la función de inicialización. Y si cuenta es mayor que cuenta inicial, me quedo en descendente hasta el momento en el cual llego que cuenta es igual a cuenta inicial y paso a ascendente. Y las acciones son incrementar cuenta o decrementar cuenta. Digamos, esto es exactamente igual al caso que habíamos visto antes, en el cual teníamos los pulsos que nos llegaban por la entrada. ¿De acuerdo? ¿Cómo puedo implementar en C esto? Hay tres métodos fundamentales, tres métodos básicos, en los cuales cualquiera de los tres es válido implementar. La diferencia es que para cada proyecto no necesariamente voy a utilizar igual código.
Es decir, estas tres formas de implementación van a utilizar distinta cantidad de código en un caso que en el otro. La primera que proponemos, que en lo personal para mí es la que me resulta más, de vuelta, esto es un tema personal, la que me resulta más fácil de implementar, que es switch cake. Después está punteros a función y múltiples if. Los múltiples if me parece que a veces es un poco complicado de seguir. Entonces, en mi orden de preferencia, que solamente es mi orden de preferencia, es switch, punteros a función y múltiples if. Pero en el caso del switch, arreglos a puntero de función o utilizando el valor de estado para seleccionar el puntero que voy a utilizar y múltiples if de acuerdo con el estado. Y el switch es con estado. Entonces, esas son las que desarrollamos en esta presentación. Tenemos tablas de excitaciones y acciones. Y después vamos a mencionar una técnica que hay una bibliografía en el campo virtual que es parsing. Es el estado último estado último en cuanto a facilidad para el manejo de sistemas secuenciales. Se maneja todo por tablas. Lo cual es muy piola, porque si yo hago el circuito que maneja todas esas tablas, el parser, una sola vez en mi vida, lo único que tengo que hacer para cada proyecto es escribir las tablas para ese proyecto. Y les puedo asegurar que hacer las tablas es muy fácil. Es lo que llamamos el estado superior de la técnica del arte. Primero de todo, bueno, vendrán los macros de cada caso. Declaración de prototipos. Inicializar contador es una función que la vamos a utilizar en las tres implementaciones. ¿Qué es inicializar el contador? Ponerlo en cuenta estado ascendente y cuenta inicial. Así que si se me pierde el sistema, caigo en esa condición de reset. Y después contador, que es lo que cambiará la forma de implementar en cada caso. Y vendrán los numeral define. Ascendente 0, descendente 1. Puede ser al revés, puede ser al revés. O pueden ser 43 y 44. Estado, fíjense, esta es otra cosa piola que traten de acostumbrarse ustedes. No trabajar con valores absolutos. Cuando veamos sistemas operativos en tiempo real, vamos a definir una cosa que es la prioridad de la tarea ociosa. Y sobre esa base vamos a trabajar todo. No vamos a decir prioridades absolutas, 44, 37, 19, sino que voy a decir 3 números por encima de la prioridad base, que será la prioridad de la tarea cuando no tengo nada que hacer. Acá también, acá no decimos estado máximo, sino que como estado descendente es el máximo valor que puede llegar a tomar el estado, 0 o 1 en este caso, digo, estado máximo es descendente más 1. Si tengo que, entonces, el estado resulta ser mayor o igual que estado máximo, me fui a los caños. Si yo puedo tomar los valores de estado 0 y 1 y tomé de 2 hasta infinito, me fui a los caños. Estado inicial, digo que es ascendente. Cuenta inicial 0, cuenta final FF. Porque se me ocurrió. Pero de vuelta, son defines. De acuerdo con lo que venga el cliente a proponerme, tendré que cambiar los defines nada más. Recompilo en nuestro Jackindú y otra cosa. Entonces, hago reserva de variables. Unsigned char estado y unsigned char cuenta.
inicializo el contador, defino estado inicial, estado igual estado inicial, cuenta igual cuenta inicial, return. Esa es la inicialización. Esto es lo que voy a hacer si se fue a los caños y tengo que resetear. Entonces, en el caso del switch, lo que hago es switch estado. Primero, entonces, inicializo contador, switch estado. Con lo cual, case ascendente, case descendente. De acuerdo, incremento entonces cuenta, y si cuenta es menor que cuenta inicial, incremento cuenta. Caso contrario, paso al estado descendente y decremento cuenta, break. Y análogamente para el caso descendente. Por eso digo, a mí en lo personal me parece bien clarito cómo se implementa aquí. Segunda opción. Punteros a función. Entonces, arreglo de punteros. Entonces, lo que hago acá es, la parte inicial siempre es la misma. Inicializar el contador. Y acá lo que voy a tener son dos funciones distintas, ascendente y descendente. De acuerdo con el valor de estado, apunto a una función u otra función. ¿Y qué es lo que hago en cada una de esas funciones? Básicamente lo que vimos recién dentro del switch case. Comparo si estado es mayor o igual que estado máximo, significa me fui a los caños. Si cuenta es menor que cuenta final, incremento. Caso contrario, paso a estado descendente. Entonces, lo que hago es prácticamente, básicamente lo mismo. Si cuenta es menor que cuenta final, descendente, incremento, caso contrario, vuelvo a descendente. Y descendiendo sería la otra función. Y lo que hago yo, de acuerdo al valor de estado, es apuntar a una o a otra. ¿Bien? Para el caso de múltiples if, fíjense que se hace un poco complicado de seguir. Entonces, si estado es mayor o igual que estado máximo, inicializo contador. Si estado es igual a ascendente y si cuenta es menor que cuenta final, incremento cuenta. Es estado descendente, decremento cuenta. Entonces, acá a mí personalmente me resulta un poco más complicado de seguir cuando tengo múltiples if. Sobre todo si no intento adecuadamente para ver cuáles son los niveles de los if. De vuelta, no es que uno sea mejor que el otro, sino que en cada caso tendré distinta generación de código. Más allá de una aclaración, chicos, para que quede claro esto, dentro de las tres opciones, si uno después, esto después lo vamos a ver durante la cruzada y no quiero ser demasiado técnico en esta instancia, pero hace el disassembly del código que generamos, es decir, lo que nosotros escribimos, lo pasamos a código assembly, que en definitiva es un lenguaje de menor nivel y que después se transforma en código de máquina. Si uno lo tuviese que ordenar, el switch y el if están prácticamente con la misma generación de código, pero los punteros a funciones están en un orden de magnitud muy inferior en la generación de código. Es una forma mucho más eficiente de poder trabajar con esta codificación. A veces no resulta tan leíble y tan fácil, digamos, de entender como puede ser un switch case. Pero a nivel de eficiencia de código es la forma por lejos más eficiente de las tres que más se lo comento. Depende, en realidad, lo que dice Juan es que en líneas generales, pero depende de cada caso en particular. Ejemplos de máquinas de estado fáciles de implementar. A mí la que me gusta para plantear es la de ascensor de 2 plantas. ¿Vieron en una empresa que tiene planta baja y primer piso? A ver, fíjense que acá tengo 2 máquinas de estado. Una máquina de estado que corresponde a lo que está adentro del ascensor y otra máquina de estado que es el pasillo. Si estoy adentro del ascensor, me tienen que dar bola obligatoriamente. La máxima prioridad es lo que pasa dentro del ascensor. Si yo quiero subir y alguien me llama desde la planta baja cuando estoy subiendo, me tiene que dar bola a mí.
Si yo estoy, la máquina de estado adentro del ascensor de la cabina, es muy fácil de implementar. No hay que tomar ninguna decisión importante. Si yo digo subir, subo. Ahora, si estamos del lado de afuera, si el ascensor está en la planta baja y yo oprimo el pulsador de la planta baja, ¿qué tiene que hacer? Abrir la puerta. Si estaba cerrada. Si no estaba cerrada, directamente nada. Si el ascensor está en el primer piso y está con la puerta cerrada y no se oprimió ningún pulsador de adentro de la cabina, lo que tengo que hacer, fíjense, estoy tomando consideraciones, lo que tengo que hacer es atender la opresión del pulsador. Análogamente, si el ascensor está en la planta baja y yo oprimo el pulsador de pasillo del primer piso. Esto lo vamos a representar como máquinas de estado. Para la clase que viene, primero, ¿se acuerdan que les dijimos de que leyeran el cuento El Aleph? ¿Lo leyeron? ¿Qué les pareció? O sea, la historia interesante es un poco difícil de seguir. Y Borges no es... pero, por empezar, los ingenieros en general somos muy burros. No nos gusta leer ese tipo de cosas. Cuando le agarran a la edad de ustedes, a Borges me resultaba ininteligible. Yo en esa época era fanático de Sábato, de Jorge Sábato. Sobre Héroes y Tumba estuve para leer el informe sobre ciegos. Estuve 36 horas sin dormir para terminar de leerlo. Aparte, yo vivía en Belgrano y buena parte de eso se da sobre la Plaza Belgrano, la Redonda, entonces me atrapó mucho. Bueno, tenemos que acostumbrar a leernos cosas que no sean técnicas. Recomendación, media hora antes de ir a dormir, dejen las pantallas de todo tipo. No lo digo yo, sino que lo dicen los médicos neurólogos. Ningún tipo de pantalla, ni computadora, ni tablet, ni televisión. Leer algo tranquilo media hora antes. Les aseguro que yo me iba con la tablet a la cama y la verdad que es mejor irse con un libro. Acostúmbrense a leer, forma parte del acervo del ingeniero, y en el caso de Borges, con un poco de romper ese temor inicial, resulta muy, muy bueno, porque Borges tiene algunas cosas ingenieriles. Por ejemplo, en el cuento del Aleph se mete con el cálculo infinitesimal. Y él nunca en su vida estudió análisis. Bueno, y aparte, Borges tiene una cosa que para mí es muy importante en el tema de redacción. Lo estoy grabando para que después lo escuchen. En el tema de redacción. Fíjense que Borges no adjetiva demasiado. No pone adjetivos como ponen muchos, por ejemplo, periodistas que no saben qué decir, entonces hablan de obviamente, evidentemente, y lo largan. ¿Por qué? Porque tienen un problema de transmisión entre el buffer y el puerto de salida. Entonces, recomendación número 1, futuros ingenieros: primero llenen el buffer y después manden al puerto de salida. Y mientras están mandando al puerto de salida, vayan llenando el buffer nuevamente. Es decir, traten de hacerlo de esa manera. Uno de esa manera, en general, es mucho más afable para leer, para hablar. Porque resulta un plomazo cuando, bueno, yo detesto los mensajes de audio. Porque normalmente, bueno, yo te quería decir que estuve pensando que en una de esas tal vez, y en ese caso,
el que me está mandando el mensaje de audio me está marcando a mí el ritmo. Es decir, que está usando tiempo de mi vida. Yo leo rápido. Cuando me llega un mensaje escrito, lo leo rápido. Estoy yo definiendo el tiempo. Cuando me manda un mensaje de audio, es el otro el que me está torturando con su falta de redacción. Tengo gente que me manda mensajes de 7 minutos. Entonces, con mucho placer le digo, no te escuché, no soporto mensajes de ese tamaño. Chau. Si es tu mujer, la escuchás. Mi mujer no me manda mensajes de audio, porque sabe que no la escucho. En muchos casos los mensajes de audio sirven para evitar los horrores de ortografía, ¿no? Pero de vuelta, la redacción es importante, la transmisión oral es importante, la presentación de un tema es importante. Y nosotros en este curso, como probablemente, según la experiencia, no han tenido anteriormente otras oportunidades de tortura, nosotros vamos a pedirles que ustedes redacten, que paulatinamente vaya mejorando la redacción, si alguno tiene falencias en la redacción, y que presenten utilizando PowerPoint como si tendrían que hacer una presentación en el trabajo. Con lo cual, cuando ustedes vayan teniendo que definir, acuérdense las fechas, ¿no? Definir el proyecto y presentarlo para que todos lo analicemos, van a tener que hacer una presentación PowerPoint. Les vamos a criticar cosas, sí, pero en el sentido de quitar vicios, como por ejemplo, la gente que se queda congelada. Tiene que moverse, usar poco el puntero láser. El puntero láser es otra herramienta de tortura. El puntero láser se puede usar de vez en cuando. Es mucho más dinámico estar marcando sobre la proyección. Entonces, lo que dijimos que lean el Aleph es para qué. Para la semana próxima, si ustedes se fijan en el directorio que les compartí hoy, hay un lugarcito en el cual tienen que escribir su redacción, lo que ustedes interpretaron, no copiar y pegar, porque no ese es el objetivo, sino que redacten, según sus propias palabras, qué interpretaron de ese cuento. Por ejemplo, me gustó que las oraciones son cortas, digamos, las oraciones no son largas. García Márquez tiene un libro, que ahora, no me acuerdo, creo que era El Otoño del Patriarca, de que no tiene, en todo el libro, no tiene un punto y aparte. Se hace difícil de leer. De cualquier manera, se puede leer. Entonces, lo vamos a mandar también por el calendario. La próxima clase, para la próxima clase, escriban una página. O lo que ustedes quieran, les parezca, pero para resumir lo que ustedes interpretaron, qué es lo que les gustó, qué es lo que no les gustó. Opinión personal, no literaria, si quieren también, sería bueno que pongan títulos y subtítulos. Tema 1. Tema 2. Para la próxima clase, en el campus virtual, hay un capítulo de un libro que les decía antes, que es un libro viejo. Es de 1978. Entonces, está escaneado, es legal escanearlo y presentarlo, ese capítulo. Se llama Parsing. Está hecho con un microprocesador viejo, pero plantea una metodología que es el manejo de tablas. Entonces, les pido, por favor, que lean ese capítulo, que creo que son 8 páginas, 10 páginas,
para la semana próxima y lo vamos a explicar y lo vamos a tratar de discutir entre todos. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Sí. Ahora bueno, hoy me fijo. Creo que está en la parte del material de pago Sí, obligatorio. exactamente. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Y antes de una sola cosita muy breve ahora. Y esto sí, quiero. ¿Podrías enviar el mail de las placas? Sí. No se vayan un segundito.